Son las 7:04. Vamos a ver, ya llevamos 185 compañeros conectados y subiendo. Compañeros, sus micrófonos, gracias. Lico, usted tiene la posibilidad de silenciar a todos los compañeros para que callar a esos que tienen el micrófono. La verdad que pierdo más tiempo silenciándolos, mejor les hago captura de pantallas y así cuando vengan a pedir un favor de hacer falta un punto, les saco ahí las pantallas para que se den cuenta de que solo interrumpían las clases y así. Perjudica mucho la clase, licenciado. Sí, a veces no se entiende lo que está explicando. Fíjense que uno les está pidiendo, mire, esto por sentido común todos lo tenemos que hacer, o sea, apagar nuestros micrófonos y atenderlo. Y nos vamos a estar cansando todo el semestre de decirles y apagarles. Mejor les tomo captura de pantallas y cuando al final del semestre vengan a pedirme ayuda, les voy a decir, mire, usted era la que nunca recibía clase o interrumpía. Estas acciones realizaron un 9 Arvin, tu micrófono. Ya tenemos 200 alumnos conectados. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase pidiéndole a Carla que apague su micrófono, a Jacqueline, por favor, a todos y cada uno de los compañeros que tienen sus micrófonos abiertos. Por favor, apague el micrófono. Licenciado, tal vez dejaron abierto el micrófono y ni siquiera están escuchando. ¿Por qué no lo saca mejor? Ahorita los vamos a ver cómo me los capturo en pantalla. Déjenme ver aquí. Es que el mayor castigo es al final del semestre, cuando vienen a pedir un punto y yo les saco todas las capturas de pantalla, miro que hay interrupción y todo, y no les importó. Entonces, al final de cuentas, les digo eso, mire, aquí usted molestó todo el semestre, entonces, si no le importó al principio, ¿por qué le va a importar al final? Entonces, ahí está su justo castigo. Ajá. Licenciado, perdone, pero mientras tanto, todos los demás somos perjudicados. Porque no escuchamos lo que usted nos quiere explicar, ¿verdad? Pero ahorita sí vamos a... Compañeros, pero dejemos de quejarnos y que el licenciado continúe, porque también perdemos tiempo quejándonos. Que el licenciado tome la captura y que ya él tome las decisiones correspondientes. Disculpe, licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio, estimados amigos, cuando son las 7:07, vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo que tenemos programada para esta noche. Particularmente hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo y especialmente vamos a formalizar entonces el inicio de nuestras clases. En términos generales, los invito entonces a que se ubiquen en el título 8 en los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Mirémonos entonces en el capítulo 1 de la falsificación de moneda. Artículo 313. Cuando lo tengan ubicado, me indican, por favor, con un simple sí o si quieren escribir para dar inicio. Es importante advertir, estimados compañeros, de que en este apartado, la intención del Estado, muchas gracias, Jennifer, gracias. En este apartado, el Estado crea precisamente estos tipos penales en donde, por ejemplo, la fabricación de moneda, la alteración de moneda, introducción de moneda, expedición de moneda, se está refiriendo en particular a un objeto que en términos concretos el Estado ha creado. Aquí acordémonos de que todas las figuras delictivas el Estado las crea. Y dentro de ese concepto ha considerado de que el hombre, dentro de su vida normal, cotidiana,
necesita precisamente dentro de sus actividades realizar actividades comerciales. Obviamente nuestra forma de comercializar ha pasado por diversas etapas, desde la forma del trueque, en el caso nuestro cuando pagábamos con cacao, por ejemplo, pero eran formas primitivas donde el Estado no tenía ni existencia y obviamente tampoco es el título 8 de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, para quienes preguntan. Tampoco teníamos entonces una forma sólida para poder establecer un comercio como tal. En ese orden, entonces, el Estado ¿qué dijo? viene y crea justamente lo que ha denominado moneda. Bajo ese concepto, entonces, es importante advertir qué es lo que el Estado considera, en este caso, como moneda. Pero radica particularmente en algo especial. El Estado, en términos concretos, dice, en el sentido jurídico, es todo medio legal de pago, todo lo que tiene poder liberatorio, ¿ya? Y por supuesto, establece que la moneda puede ser, en este caso, la más común, la moneda metálica, ¿ya? Pero también considera otros términos para referirse al concepto moneda. Y en ese orden establece que debe considerarse como moneda los billetes de banco de curso legal, nacional o extranjero, los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones, los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal, los títulos, cédulas, acciones al portador y sus cupones emitidos en carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. Los títulos, cédulas y acciones al portador, dice, aunque ya no hay portador, ahora son todas nominadas, sus cupones, los bonos y letras emitidas por el gobierno extranjero. En ese concepto, entonces, debemos entender, en primer lugar, de que la idea es proteger, entonces, ese concepto, lo que el Estado ha considerado como moneda. Aquí, entonces, es importante entender cómo el Estado protege ese concepto de moneda, sus variables equiparados al concepto moneda y, por supuesto, cómo nosotros, ciudadanos, debemos darle la confianza y la credibilidad. Claro, yo en este momento puedo decir que este lapicero es una moneda. Si yo lo digo, ¿usted me lo creería? Por supuesto que no. Pero como lo dice el Estado, entonces debemos creer que este lapicero se llama moneda. ¿Y para qué sirve? Para realizar las transacciones entre los particulares, para la compra y venta en este caso. Entonces, ¿por qué ese concepto de moneda adquiere esta fuerza de autoridad? Porque el Estado le ha dado ese acto de autoridad. Y ahí es donde empieza entonces lo que interesa en este apartado. La fe. ¿Y qué es la fe en todo caso? La fe es la creencia en algo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que van a ganar el semestre, van a ganar el curso de Derecho Penal 3? ¿Qué me contestarían ustedes? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Y por qué creen que van a ganar? Porque vamos a estudiar y esforzarnos, licenciado. Vaya, ¿y eso cómo se llama? Vamos a tener perseverancia. Realidad. Eso se llama creencia. Eso se llama creencia. ¿Ustedes creen que van a ganar el curso? Sí, lo vamos a ganar. Claro, esa es una fe. Creer en algo. ¿Ya?
como también puede ser la fe religiosa. Miren, aquí al fondo tengo una cruz. Eso puede ser, en este caso, una fe religiosa. Que profeso el catolicismo, en todo caso el evangelismo, etcétera. Pero esa es mi fe. Y yo le puedo preguntar a ustedes, ¿usted qué es? ¿Católico, ortodoxo? Lo que usted quiera. Esa es su fe. Entonces el Estado también tiene su fe. Y a esa fe se le llama fe pública, que es precisamente lo que distingue a la fe privada. La fe privada es lo que usted me dijo, que creía en usted, que creía que iba a ganar el curso. Esa es la fe privada, esa fe suya. Pero la fe pública se materializa cuando efectivamente media un acto de autoridad, es decir, un acto del Estado. Y de esa cuenta nace en la ciudadanía una fe que no deriva de los sentidos, ni del juicio, ni de las apreciaciones nuestras, sino de una prescripción de la propia autoridad que la impone. Entonces, aquí viene lo interesante. El Estado crea la moneda y le impone un acto de autoridad para que usted y yo aceptemos. En este caso, que una moneda, por ejemplo, tiene un valor porque el Estado le ha dado ese valor jurídico. Que un pedazo de papel, en este caso acuñado como billete y con una denominación, tiene ese valor porque el Estado le ha otorgado ese acto de autoridad. Y por supuesto que nosotros aquí, oigan, ya no estamos llamados a dudar de eso. Estamos llamados a creer en eso. El cheque, por ejemplo, es un título de crédito. ¿Ya? Es un título de crédito. Si usted llega, por ejemplo, a una agencia de carros y dice, mire, ¿cuánto vale ese carro? Mire, vale 80,000 quetzales. Usted no va a llevar los 80,000 quetzales entre la bolsa, ¿no? Usted va a llegar y dice, mire, pero le voy a extender un cheque. Y el vendedor, el concesionario, va a estar feliz de recibirle ese cheque. ¿Por qué? Porque el Estado ya le ha dado ese toque de credibilidad. Cuando el cheque se crea, el Estado dice que es un sustitutivo de la moneda de curso legal. Y entonces ustedes y yo creemos en eso. Y no lo creemos por una simple percepción, lo creemos porque el Estado ha dicho, ¿ya? Y efectivamente usted y yo lo creemos porque el Estado le ha dado ese acto de autoridad. Y entonces para nosotros es importante entender que ese acto de autoridad es lo que nos hace a nosotros simple y sencillamente creer en que cuando usted le va a dar el cheque, ese cheque conlleva los 80,000 quetzales, usted no puede llevar materialmente entre la bolsa. Entonces, esa fe se traduce entonces en una fe pública porque el Estado le ha dado el valor, le ha dado el respaldo directamente a ese papel que ahora ya llamamos cheque y que por supuesto nos hace a nosotros como ciudadanos dentro del curso normal creer en ese pedazo de papel. Entonces, al final de cuentas, si se dan ustedes una idea, el Estado está actuando con un acto de autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en lo que él dice. En este caso, él crea la moneda, establece el concepto de moneda y ahora, cuando aparece a partir del artículo 313 al 320, las formas en que se puede falsificar. Sí, se va a quedar mientras. Y entonces aquí aparecen los verbos rectores: fabricar, alterar, introducir, expender, cercenar, emitir moneda falsa.
Y aquí el concepto particularmente de la falsedad es lo que viene a representar a estos delitos, ¿ya? Y en todo caso, cuando traspola a la fe pública, es cuando verdaderamente encuentra su propio sentido, este tipo de delitos. Faltar a lo que dice el Estado. ¿Qué pasó? Faltar a lo que dice el Estado en cuanto a que no debemos fabricar moneda. ¿Por qué razón? Porque esa es una potestad propia del Estado. A que no debemos alterar moneda, porque eso significa quitarle el valor a la moneda. Y por supuesto que eso es interesante porque los verbos rectores están ahí. Fabricar, de quien fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella. Significa entonces que la fabricación de moneda por un particular constituye un acto delictivo en la medida en que solamente el Estado puede crear moneda. Ese acto entonces de credibilidad viene respaldado no solo por la existencia del Estado como tal, sino porque también es el único que puede emitir moneda y darle obviamente, en este caso, la credibilidad y la confianza. Alterar la moneda, como dice el artículo 314, dice, ¿quién? Ese quién significa que puede ser cualquier persona. ¿Quién alterare de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella? La alteración de la moneda, los manchones que se le dan directamente a esos billetes, eso es alterar la moneda. ¿Y qué significa eso? Al final de cuentas hay que sacarlos de circulación porque ya nadie los quiere. Entonces se pierde credibilidad en la moneda. La introducción de moneda falsa o alterada. ¿Ya? Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes a sabiendas, es decir, de manera dolosa, introdujeren al país moneda falsa o alterada. Aquí ya no estamos hablando de que el sujeto activo del delito fabrica o altera la moneda, no. El hecho material del delito es introducir precisamente esa moneda como tal. En el artículo 316 habla de la expedición de moneda falsa o alterada. Quien a sabiendas sigue siendo un delito doloso, adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación, lo que significa entonces que la materialidad del delito se da porque usted recibe moneda falsa o alterada y en lugar de irla a dejar al banco, en este caso, usted de cualquier modo la pone en circulación. Y por supuesto que esto habla también de la expedición de moneda falsa recibida de buena fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado una gasolinera o hemos pagado algo y nos dan un billete y hasta después nos damos cuenta de que es falso? Lo que deberíamos de hacer nosotros es ir al banco y decir, miren, me dieron este billete falso. Y por supuesto no lo van a recibir y lo van a sacar de circulación. Pero nosotros perdemos porque el banco no nos lo recibe a nosotros, claro, pero tampoco nos devuelve el billete. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponerlo en circulación. Bueno, yo no voy a perder y se lo mete a otro en otro voto y usted ya, en todo caso, salvó su responsabilidad material. Pero hacer eso significa entonces delito, porque usted está poniendo en circulación un billete que usted recibió de buena fe, claro. Pero en todo caso, usted se dio cuenta de su falsedad y no le importó. Entonces, al final, el Estado lo que hace es sancionar precisamente esa conducta suya. Igualmente pasa con el cercenamiento de moneda. Aquellos que, por ejemplo, agarran una moneda y le abren un hoyito para ponerle una cadenita, ¿ya? Bueno, le sirve como adorno, pero ya no le servirá para comprar un artículo porque finalmente ya está cercenado. Un billete, por ejemplo, que usted lo parta a la mitad, evidentemente nadie se lo va a recibir porque ya no está completo y finalmente
sale de circulación y pierde su poder adquisitivo. Igual manera aparece en la figura de la emisión y circulación de moneda. Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República. O sea, la emisión y, en este caso, la circulación. Son dos momentos, emitir y circular. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador, a vista o fichas tarjetidas, laminillas, planchuelas o u otros objetos con el que sirva como moneda. Entonces, la idea en este caso por parte del Estado, al establecer una conducta, en este caso es delictiva porque usted está emitiendo moneda. Nadie puede emitir moneda. Esa es una particularidad y una exclusividad del Estado, porque este está acuñando su moneda respaldando, en este caso, no solo con la certeza jurídica, sino lo que conlleva el pago de esa moneda. Importante es advertir que se puede falsificar moneda, no solo con la moneda metálica, no solo con el billete, sino con aquellos equiparados a moneda. Aquí, por ejemplo, aparece en el numeral primero, el billete de banco de curso legal nacional o extranjero. O sea, falsificar, billete de banco de curso legal es delito. Falsificar títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones también es constitutivo de delito. Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal también es delito. Los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. O sea, en los 5 numerales, los títulos, cédulas y acciones, cupones y bonos, si se alteran en todo caso, también son constitutivas de los delitos de falsificación de moneda. En este caso, cualquiera me dirá, bueno, licenciado, y al final de cuentas, ¿cuál es la sanción que se impone acá? La sanción que se impone es en la medida en que si se fabrica el billete de banco de curso legal, por ejemplo, es delito de fabricación de moneda falsa. Si en todo caso se cercena, por ejemplo, un título de deuda nacional, también en este caso es constitutivo del delito de cercenamiento de moneda. Es decir, entonces, que todo lo que en términos generales el Estado está diciendo que es moneda metálica, de papel, títulos de la deuda nacional, los bonos o letras de tesoro nacionales, los títulos, cédulas y acciones, en este caso, son constitutivos de delito. Si lo vemos entonces a la luz directamente de estos tipos penales, lo que importa es que el Estado está protegiendo lo que él ha creado y que ha denominado moneda. Y por supuesto que esto implica entonces un mandamiento a nuestra conducta, que no debemos fabricar moneda falsa, que no debemos alterar moneda, que no debemos introducir moneda falsa, que no debemos expedir moneda falsa o alterada, que no debemos cercenar moneda. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que pasa es que se altera la credibilidad y la confianza entre los particulares en el comercio normal, pero especialmente lo que se hace es que se pierde el valor adquisitivo de la moneda. Ante esta circunstancia, entonces, es importante advertir cómo el Estado se protege a sí mismo de lo que él mismo ha creado, y que en este caso es la moneda como tal. Bien, hasta aquí tenemos entonces todos los delitos que en este caso afectan en especial a la moneda como tal, en su concepción de su falsedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al capítulo 2 de la falsificación de documentos?
Con una consulta, esta falsificación, por ejemplo, donde dice en el artículo 320, por ejemplo, bonos o letras del Tesoro Nacional, ¿esto solamente abarcaría, por ejemplo, lo que es el Estado? O, por ejemplo, esas famosas loterías que hacen en los mercados, por ejemplo, donde piden alguna contribución. ¿Esto no estaría también aquí, por ejemplo, no estaría aquí, licenciado, solo como duda? Gracias. No funciona porque los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en la prensa a veces sale que dice el Estado de Guatemala pone a la venta bonos del Tesoro Nacional y le da distintas denominaciones, de 100, de 200, de 500, de 1000. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que acudir a la Casa de la Moneda o al Banco de Guatemala y por supuesto llegar y decir, mire, yo quiero 5 bonos del Tesoro Nacional de 1,000 quetzales y paga sus 5,000 quetzales. Cuando le emiten a usted ese documento, lo está haciendo, en este caso, un funcionario, un empleado público. Y no lo está haciendo a nombre propio, lo está haciendo a nombre del Estado de Guatemala. Y claro, cuando a usted le dan su bono, usted se lo lleva y lo guarda. En el momento apropiado, obviamente ese bono usted lo va a cobrar y le ha ganado intereses. Si está expedido por un funcionario público, tiene certeza jurídica. Y le van a pagar a usted, obviamente, su bono de los 1,000 quetzales más sus intereses. Pero, ¿qué pasaría si suele pasar lo que establece el artículo 321? Y ahí está la diferencia. Si usted hace en todo un bono del Tesoro Nacional, ojo, y cuando llegan a comprarlo, usted se los entrega, y cuando este sujeto lo hace efectivo, 6 meses o 1 año después, 2 años, 5 años, le dicen, ese no vale, porque ese lo hizo Juan Pérez, y Juan Pérez no tiene ningún respaldo legal. No tiene ninguna credibilidad. Si lo hubiera hecho el Estado, entonces sí, pero este no vale. Y entonces ahí entra la diferencia entre la fe privada y la fe pública. La fe privada, obviamente, lo que usted y yo nos decimos, nos hacemos y todo, y nos creemos. Pero la fe pública es lo que el Estado está diciendo que debemos creer como cierto. Y en ese orden, entonces, aparece precisamente la moneda. Si ahorita a usted le dan un billete de a 100, lo primero que hace es mirar hacia el cielo para ver si tiene los sellos de agua, si tiene todos los signos distintivos. Y si los tiene, entonces usted los recibe. O su lapicito para saber si es verdad, o la máquina para saber si es verdad. Si no es así, entonces pierde credibilidad. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la fe pública. Ahí es donde entra el concepto de la credibilidad, que en términos generales le transmite a usted el Estado cuando emite moneda que está respaldada. Y por eso es que, miren, todo esto tiene que ver mucho también con el concepto, no solo de la emisión de moneda, sino de la credibilidad y la confianza. Usted me recibiría a mí un cheque si no existiera dentro del mundo jurídico la existencia del cheque. Por supuesto que no, porque diría usted, ¿y eso qué es, pues? No, es que este es un documento que yo, pues, estoy creando para que usted y yo podamos. No. ¿Y a dónde lo voy a cobrar? Pues usted puede ir al banco o a cualquier lado a cobrar, y cuando miren, es un documento que no existe dentro del mundo jurídico. Por supuesto que no se lo van a recibir. Entonces, de eso trata precisamente este delito o estos delitos. De que usted, de que yo, no hagamos moneda. ¿Por qué? Porque estaríamos faltando a la verdad. En este caso, la falsificación. Al hacer la falsificación,
es donde entra la esencia precisamente de este delito, faltar a la verdad. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo pasar al capítulo segundo de la falsificación de documentos? Licenciado. Dígame. Dígame. Yo tengo una duda correspondiente a que, bueno, más que todo pues se podría tomar como un ejemplo. Si en dado caso diere que yo fuese a algún banco o algo, es un caso muy, muy poco concurrido, pero si me diesen un billete falsificado, ¿cómo haría yo para defenderme en dado caso yo tenga que demostrar lo contrario? Bueno, para empezar, ya vimos aquí las distintas formas. Mire, pues, para empezar, si usted se da cuenta, en todos los tipos penales siempre empieza con el prefijo quién. Ese quién significa que puede ser cualquier persona. Entonces, el Estado se está dirigiendo a todos en general, a todos los ciudadanos, porque es anónimo. ¿Quién? Cualquier persona. Entonces se está diciendo, cualquier persona que fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, está cometiendo el delito de fabricación de moneda falsa y será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Quiere decir entonces que ni usted ni yo podemos hacer en este caso moneda. Si a usted le entregan un billete falso, lo que corresponde en el mandamiento que el Estado le está dando a usted es que no debe hacer. 318. Quien habiendo recibido de buena fe moneda falsa, alterada o cercenada, la expendiere o pusiera en circulación. Aquí el Estado nos está dando una orden que cuando nos llegue un billete falso, lo que nosotros no tenemos que hacer es ponerlo en circulación. Lo que nos está mandando el Estado aquí es que acudamos al Banco de Guatemala a decir, miren, nos dieron este billete. Y el Estado tiene la obligación de recogerlo y reponerle a usted su billete. En este caso, ¿por qué? Porque está compensando ese buen comportamiento a hacer caso al mandato de no ponerla en circulación. ¿Ya? Entonces, claro, lo más fácil para nosotros es, si me dieron un billete falso, yo también lo meto entre otros y ya como me babosearon a mí, pues yo voy a babosear a otro. Es lo más fácil. Que en todo caso, agarrar camino, iba al Banco de Guatemala y decir, miren, me dieron este billete. O sea, aquí estamos hablando de ciudadanos correctos. Aquí estamos hablando de ciudadanos que siguen la ley, no de ciudadanos que se apartan de la ley. Aquí el mandato es, si usted recibe un billete falso, de buena fe, o sea, le dieron un falso, un billete, le dieron un vuelto y entonces un billete falso, lo correcto es que usted venga y diga, no, yo lo voy a ir a dejar y que el Estado, en todo caso, siga teniendo credibilidad. ¿Por qué razón? Porque así como le quitaron a usted, póngale un billete de a 50 y ya le dieron uno de a 10 falso, entonces ya son 40. ¿Qué pasó? Eso cayó en detrimento del poder adquisitivo de su billete de a 50. Entonces, eso es obviamente lo que pasa. Claro, algunos lo que hacen, como dice la compañerita, y es que se lo quitan, se lo perforan y lo ponen en la vitrina. Posiblemente el de la tienda ni siquiera cuenta se dio cuando le dieron el billete falso. Y ojo, fíjense bien. Ojo. A veces el mismo banco, a mí me ha pasado. Yo he llegado, cambio un cheque, por ejemplo, que me da mi cliente y me paga. Y a veces yo he recibido billetes que digo, estos no parecen verdaderos. Y me pongo a reinar y digo, mire, ¿usted será que este es verdadero? Y ellos mismos lo revisan ahí, ay, no,
este no es, y tú me lo cambian. Pero ¿qué pasaría si a mí me lo entregan? La obligatoriedad mía es devolverlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el Estado mantenga la credibilidad, para que el Estado, en todo caso, mantenga siempre el valor del poder adquisitivo, en este caso, de su moneda. Eso es lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, digamos que cuando hablamos de moneda, va a ir desde, bueno, las monedas en metal, no sé si sean tan fácil de falsificar, más es en billetes, ¿verdad? Es correcto. Todas las cantidades de billetes es delito, entonces, licenciado. Sí, sí, no importa, la nominación no importa. Lo que importa es el acto. El derecho penal nuestro es un derecho penal de acto. No matarás. Si usted mata uno, mata 20, es lo mismo. Es el acto. Si usted falsifica uno o falsifica 20, ya, es el acto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Este de billetes solo puede retribuirse o lo puede devolver uno al Banco de Guatemala o en cualquier banco, porque en cualquier banco no le van a devolver a uno cualquier billete, ¿verdad? En cualquier banco del sistema nacional lo que hace es quitarle a usted el billete, pero no se lo devuelven. En el sentido literal de la palabra, siempre se lo quitan. Y ni siquiera le dicen muchas gracias, hasta le miran con mala cara porque usted cargaba un billete falso. Entonces, obviamente, esa función la tiene regulada, obviamente, la superintendencia de bancos, pero los bancos en general no hacen caso de eso. Donde yo he tenido la experiencia de que sí, le reciben a uno el billete falso, pero le entregan a usted uno verdadero, es en el Banco de Guatemala. Yo, porque lo he hecho, me consta. ¿Ah? Pero en los demás bancos también un día llegué yo, mira, me dieron este billete, gracias, y me quedé, y mi billete, no, es que como era falso, lo único que tenemos nosotros aquí obligación es de recogerlo, así me dijeron, pues ya no me quedaron ganas de ir a ningún banco del sistema nacional, pero en el Banco de Guatemala sí me devolvieron mi billete. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que no, el banco no debería de quedarse con el billete, es más, se perfora y se regresa el billete. Es el procedimiento correcto según creo las políticas de cada banco, y no tiene por qué quedarse con el billete. Lo que manda el banco es de que se perfora el billete y se le vuelve a la persona, ¿verdad? Sí. No tiene que quedarse con el billete. Lo correcto es eso. Lo correcto es que si a usted le dieron un billete como premio a su buena conducta, es que le devuelvan su billete bueno por menos. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted falsifica moneda y llega cada vez? No, físicamente me entregaron un billete y hoy llega a otro banco y a otro banco. Entonces, estaría en todo caso estafando a los bancos también. Entonces, muchos bancos en realidad se limitan a recogerlo o, como dice el compañerito ahí, lo perforan y usted gracias. Gracias por participar y punto. Entonces, el problema es las malas conductas de los malos ciudadanos nacionales o extranjeros, porque aquí habla también de extranjeros. ¿Ah? En este caso, de hacer, de fabricar, de alterar, de introducir moneda falsa, de cercenar moneda falsa, de expedir moneda falsa. Entonces, estamos hablando del mal proceder de personas en particular. Y que, por supuesto, esto afecta a usted y a mí. Por eso es que el Estado se pone en alerta. Por eso es que el Estado se pone en alerta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puede permitir que usted, que es un ciudadano ejemplar, que es un ciudadano que cumple con la ley, le afecte en su bolsillo. Entonces, es obligación del Estado, claro, velar por todo esto. ¿Qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si no existiera el delito de fabricación de moneda falsa?
cualquiera compraría una su maquinita en el extranjero, aquí tuviera un montón con sus maquinitas haciendo su propio dinero. Evidentemente, cuando ese dinero sin respaldo llegara a sus manos, sería mayormente afectado. Entonces el Estado, para proteger precisamente su moneda y la economía nacional y la economía particularmente de todos los ciudadanos, lo que hace precisamente es crear todos estos delitos. Licenciado, perdone, Dime. y si fuese otro caso que no fuera el quetzal, fuera algún otro tipo de moneda, no importa, igual siempre se aplica la ley. Sí, porque dice, quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera. O sea, en nuestro medio circula el dólar, el yen, el euro, igualmente pasa. O sea, ¿por qué razón? Porque existen transacciones comerciales con toda clase de moneda. Entonces, igualmente el Estado está llamado a proteger eso. Imagínense que cuando nosotros viajamos, generalmente llevamos nuestra tarjeta de crédito y llevamos en efectivo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasaría si el dinero extranjero que llevamos nosotros fuera falso? En primer lugar, afectaría nuestra economía, nuestro poder adquisitivo y, por supuesto, la moneda del país que está siendo falsificada. Entonces, por la comunidad de intereses, es un principio universal, todos los estados están llamados a protegerse. Y una de las formas de protegerse es de su moneda, para que nadie venga y la fabrique, para que nadie venga y la altere, para que nadie introduzca moneda falsa en otro país, ¿ya? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Solo una última consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas personas que cambian sobre la Séptima Avenida, que a veces tienen varias denuncias que dan billetes falsos o estafan a la gente? ¿Y por qué la policía no llega realmente a arrestarlos, pues sabiendo que está conforme a la ley? Gracias. En realidad, esa es harina de otro costal, porque la ley está hecha para que usted y yo la hagamos, en este caso, una realidad. Los cambistas que están ahí, en primer lugar, cometen el delito cambiario, un delito que se llama delito cambiario, porque la ley dice que debe hacerse las transacciones de moneda en las instituciones financieras autorizadas por el Estado. Y por supuesto que eso implica los bancos y las casas de bolsa o las financieras, todo legalmente autorizadas. Pero cuando usted mira, por ejemplo, ahí en la zona 1, ahí por Correos, y usted va y le dice, mire, aquí le cambiamos, esas son entidades financieras prácticamente al margen de la ley. Claro, ellos mismos saben que corren el riesgo de que cualquier cliente, pues imagínense que se convierta en un agente de la policía, pero oculto, ¿ya? Encubierto, exacto. Y usted llega y es víctima de eso, ahí mismo lo puede aprender. Y claro, el problema es que entra uno y salen dos. Agarran dos y vuelven cuatro. O sea, pero si no se protege, imagínense que si en lugar de 2 aparecieran 10 haciendo eso. Entonces la idea es regular. Ahora, que el Estado lo deje, se haga de la vista gorda, esa es otra cosa. ¿Ya? Díganme. Gracias, ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Le saluda de... Igualmente. Gracias. Yo con una consulta que a veces suele pasar, ¿verdad? A veces uno está comprando y paga con uno de 200, algo de 80 quetzales, 120 cambios. Y a veces uno por las prisas, no sé, no es que uno se ponga, me ha pasado en lo personal, no se pone a revisar el billete como tal, a ver si es falso o verdadero. ¿Qué pasa si yo con esos 120 voy a Taco Bell o a algún otro restaurante, ¿verdad? Pago y me dicen, señor, esto es falso. Y me van a querer agarrar ahí la policía. ¿Y ahí qué se hace, Lee? Yo pagué con ese día 100, ese vuelto. Ya. Precisamente
por esas malas acciones Hay que revisar. ponen en riesgo a los buenos ciudadanos, es que el Estado regula con todo este tipo de delitos. Bueno, y no solamente con lo que refiere a la moneda, si miramos más adelante con las falsificaciones como tal. Usted llega y compra un vehículo y le dan los papeles del vehículo, la tarjeta de circulación, el título de propiedad, y usted viene feliz y contento. ¿Y qué es eso? Resulta que el carro es robado, el chasis es alterado, los papeles son falsificados. Entonces, las malas conductas de los malos ciudadanos, nacionales o extranjeros, es lo que persigue el Estado, precisamente para evitar que en este caso se perjudique su bien jurídico tutelado, que en este caso sería su patrimonio. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, paso en lo que resta de los 10 minutos de las 8, paso a la falsificación de documentos, que es el siguiente capítulo que tenemos a partir del artículo 321. ¿Estamos ubicados ya ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Seguimos dentro de los delitos de falsedad. Es decir, que faltamos a la verdad. Primero, evidentemente, contra el propio Estado, falsificando moneda. Ahora, falsificamos documentos, ¿ya? En este caso, la idea es entender hacia dónde va dirigida esta acción criminal. Faltar a la verdad en documentos. Y lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es un documento. Y un documento de conformidad con la doctrina es toda manifestación escrita. No importa si yo lo hago en un lapicero, no importa si lo hago en papel, no importa si lo hago en una botella plástica, no importa si yo lo hago en cualquier cosa. Ojo, hasta los escritorios que muchas veces cargan los patojos cuando es examen y allá van con el escritorio cargado, porque en la paleta han llegado al extremo de poner todo el contenido del examen. Si se van con el escritorio y ahí llevan, es un escrito, ese es un documento. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando miramos la caricatura de los Picapiedra, por ejemplo, cuando el pájaro caminero viene y empieza a picar la piedra, y nos dan el periódico, no importa si es de piedra. Y ese es un documento, ¿ya? El escritorio que usted se lleva, si el profesor dice, permítame, vamos a revisar el escritorio, ¿por qué tanto empeño en querer llevarse ese escritorio si allá hay un montón? Es que no, aquellos no tienen lo que tiene este. Y como es una manifestación escrita de su voluntad, obviamente, pues eso es un documento. Entonces, la idea fundamental de entender, mire los manuscritos que hay en las paredes, por ejemplo, los artes rupestres, todo eso que aparecen en los grandes descubrimientos donde se ha encontrado precisamente escritura, los egipcios, los mayas en las estelas, donde hacían ellos sus grandes escritos, pues en piedra, ahí están los mayas, ¿va? Los egipcios, ¿va? ¿En dónde lo hacían? Lo esculpían en piedra y así. Entonces, todo eso de conformidad con la doctrina se llama documento. De conformidad con la legislación y la doctrina también hay dos clases de documentos: documentos públicos y documentos privados. Los documentos privados son los que circulan entre los particulares. Una carta, no importa de qué tamaño sea, lo importante es que sea una manifestación escrita. Un texto, hoy modernamente mandamos nosotros un mensaje y ¡pum! Ese es un documento escrito, ¿ya? Entonces, los que circulan entre nosotros, las cartas de amor que mandamos, ¿ya? Las cartas de amor que mandamos. Mi amor lindo, te amo, que no sé qué. Le manda su tarjetita.
se toma la foto con el niño, hace ahí la piñata, es linda familia con la bendición. Resulta de que esa es una manifestación escrita, una manifestación de voluntad escrita. Y ojo, porque eso en términos generales puede significar una prueba material en un juicio de pensión alimenticia, ¿ya? En un juicio de pensión alimenticia, una simple fotita con una escritura atrás ya hizo que usted expresara que usted es el papá de ese niño. Entonces, ahí usted si quiere mandar más tarjetitas, ahí si usted quiere estar poniendo texto ahí con la bendición y subida las fotos al Face, perfecto. El día de mañana lo bajan, lo imprimen, prueba de que usted está diciendo que es el papá de ese muchacho. Entonces, aunque usted no lo reconozca, y ahí lo digo. Entonces es prueba. Cuidado con los muchachos y alerta a las patojas, porque eso es para que aprendan. Pan paso a tarde. ¿Me explico en dónde y cómo se realizan los documentos privados? Ahora, ¿cuáles son los documentos públicos? Son aquellos que son creados o emitidos por funcionarios o empleados públicos. Usted va a renovar su licencia, por ejemplo. Claro, usted va ahorita a Maicon, que es una empresa privada, pero esa empresa privada tiene un contrato con el Estado que los autoriza para que, en todo caso, usted pueda obtener un documento público. Usted va al RENAP, por ejemplo, a solicitar una partida de nacimiento, una certificación de defunción, cualquier documento que es, en este caso, reproducido pero refrendado por un funcionario empleado público, evidentemente que tiene credibilidad. Imagínate que sea para cobrar un seguro. Usted dice, bueno, acompaña el certificado de defunción, pues va inmediatamente a RENAP, pide la certificación de defunción y como usted es el beneficiario, demuestra que la persona titular del seguro lo dejó a usted como beneficiario. Y entonces, ¿qué pasa? Ese documento público que usted fue a sacar al RENAP y que dice que el señor fulano de tal murió de tal en tal fecha, eso prueba. Entonces, ¿y por qué prueba? Porque tiene un mandato legal, porque tiene una manifestación de un acto de autoridad, que en este caso se llama fe pública. El Estado le está dando la certeza jurídica a usted. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que importa en el documento público, la manifestación del Estado en cuanto a decir que ese documento es verdadero, que ese documento es cierto, que usted debe tomarlo en consideración porque simple y sencillamente el Estado le está dando esa fuerza y ese valor y esa certeza jurídica. En todo caso, el documento público entonces va a tener fuerza legal, va a tener certeza jurídica porque no lo está haciendo Juan Pérez de los Palotes a título personal, lo está haciendo como funcionario o empleado público, como delegado, en este caso de parte del Estado. Miremos el caso, por ejemplo, de los matrimonios. Cuando se efectúa un matrimonio civil, por ejemplo, muchos hemos estado ahí, tenemos la dicha y la fortuna de celebrarlos, de autorizarlos. Y cuando dice el notario, en nombre del Estado, los declaro marido y mujer. O sea, no está haciendo el licenciado Rueda a título personal, lo está haciendo como notario. Y ese notario es representante del Estado. Y obviamente, pues, ante esa circunstancia, se tiene como válido, como cierto, como creíble ese acto del matrimonio. Claro, como pueda ser que sea cierto, pueda ser falsa la identidad de la persona,
puede ser objeto de nulidad. ¿Por qué razón? Porque resulta que el que era notario aparentemente, resulta de que llevaba un buen saco, un buen traje, pero no era notario. Entonces carece de caso. Entonces, obviamente toda regla general tiene su regla excepcional, pero en este caso estamos hablando de documentos públicos expedidos por funcionarios o empleados públicos en nombre del Estado. Esos son documentos públicos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno y otro? En los privados circulan entre particulares, los hacen los particulares. Y los documentos públicos los facciona un funcionario o empleado público. De ahí entonces la importancia de cuándo se puede faltar a la verdad. En todo caso, afectando esa fe pública. En primer lugar, según el artículo 321, en una falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo, si necesito una certificación de defunción, por ejemplo, una certificación de nacimiento, una certificación de matrimonio, voy al RENAP, doy los datos, los verifican y efectivamente me imprimen y me extienden una certificación de matrimonio. Y obviamente viene refrendado, firmado por un funcionario empleado público y sellado, ¿ya? Y por supuesto que eso es verdadero. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a servir porque con esa certificación de matrimonio yo voy a demostrar en un juicio, por ejemplo, que tengo derecho a la herencia. Y por supuesto, cuando lo recibe el juzgador, al darse cuenta de que fue extendido por el Registro Nacional de las Personas, por un funcionario público, etc., y que ahora tecnológicamente lo pueden comprobar con el IQ, lo demuestran. Perfecto, no hay problema. Y demuestra que yo soy, en este caso, heredero, por ejemplo, de una fortuna. Perfecto, me sirvió. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero presentar un documento público, pero al final de cuentas, si es público y si es verdadero, no me sirve? Porque dice que yo no soy esposo de esa persona. Entonces, yo, con los adelantos de la tecnología, con una buena computadora, con una buena impresora, con buenos programas y con alguien que lo sepa hacer, armo inmediatamente una certificación, escaneo un código, escaneo una firma, escaneo las figuras, las letras del SNAP, del color que sea, los nombres y los sellos y pum, lo imprimo. Y sale nítido, exactamente igual como un verdadero. Pero resulta que le pongo un IQ ahí y finalmente, cuando al final de cuentas lo presento dentro del expediente para demostrar que soy el esposo, escanean con el IQ y se dan cuenta de que sí es una certificación de matrimonio, pero que pertenece a otra persona. Sin embargo, yo lo que hice fue quitarle el nombre de la persona y ponerle el mío. Entonces, puedo falsificar en su totalidad o uno verdadero, alterar en este caso. Entonces, la falsedad material puede darse en esas dos vertientes. Cuando el sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, hace en todo un documento público falso, en parte un documento público falso, o alterar un documento verdadero. Entonces, ahí estamos hablando de una típica falsedad material. Ojo y atención con la falsedad ideológica. Esta, en términos generales, es mucho más compleja, mucho más difícil de entender para los efectos de lo que dice la ley. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, ojo, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Yo, por ejemplo, vengo
Y resulta que voy a presentar una demanda porque al final de cuentas yo hice una escritura de compraventa, cuando en realidad yo lo que había hecho era una escritura, debería de haber hecho una escritura de arrendamiento. Las típicas formas de que la gente dice, mire, yo no quería vender, yo lo que quería alquilar. Pero aquí dice que yo hice una escritura de compraventa y la verdad que yo nunca hice eso. Entonces, en primer lugar, la persona compareció ante un notario para formalizar un documento público. La escritura, según en este caso el código notariado, es un documento público. Pero en la escritura, en lugar de decir que era contrato de arrendamiento, lo que dice es contrato de compra-venta. Pero como yo soy Juan Pueblo, no puedo leer, no puedo firmar. Entonces, confío en la imagen del notario. Imagínense que yo confío en la imagen del notario. Y por eso es que, al final de cuentas, cuando el notario me dice, mire, firme aquí. ¿Pero qué dice ahí, licenciado? Dice que usted, que el señor Juan de Tal es legítimo propietario de un bien inmueble, el cual usted lo está arrendando por el precio de 5,000 quetzales. Ah, sí, es cierto, yo soy el dueño del terreno, yo es cierto, yo se lo estoy alquilando a él. Gracias, licenciado. Y por supuesto que como no sabe firmar, la impresión dactilar. Y al final de cuentas, le dan su dinerito, los 5,000 quetzales, y se va feliz porque según él, ha arrendado. Al cabo del tiempo, resulta de que ese sujeto que realizó la escritura, obviamente, el notario, lo que hizo fue una escritura de compraventa a nombre del otro compareciente. Y finalmente está inscrita en el registro de la propiedad como compraventa. Y entonces el sujeto que creyó que había firmado un contrato de arrendamiento, lo que terminó firmando es un contrato de compraventa. Y por eso, si ustedes dicen que con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas. En ese momento dice, yo no quería vender, yo lo que quería era alquilar. O sea, yo en ningún momento quiero vender, ni quise, pero no, pero aquí dice que usted vende, sí, pero yo eso nunca lo dije. Pero entonces, ¿por qué usted puso la impresión dactilar diciendo que era? Pues porque yo no sé leer ni escribir, porque yo creí en el licenciado cuando él dijo y me lo leyó y decía ahí que era un contrato de arrendamiento. Entonces yo creí en el licenciado y eso significa entonces de que me engañó, falsedad, faltar a la verdad. Entonces, evidentemente que si ustedes se dan cuenta, se hizo insertar una declaración que nunca dijo, una declaración que resultó falsa, porque no era lo correcto, no era la verdad de lo que él había dicho. Entonces, ahí aparece, obviamente, la falsificación ideológica. Evidentemente que tiene que tener un efecto, que es causar un perjuicio en el sujeto pasivo. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos claramente la diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dice, licenciado, por lo menos así como este artículo 322, creo que eso se daba en el tiempo, en los años 50 y 60, porque acá donde yo vivo se dio un caso y aún con la actualidad aún se vive ese efecto de la falsedad ideológica, porque un vecino me cuenta, y si tuve el honor de escuchar su historia, ¿no?, de que su abuela era dueña de unas fincas, pero ella no sabía leer ni escribir.
y ella por invertir en una cosecha hizo un préstamo a unos licenciados, que eran 2 hermanos, abogados y notarios, eran 2 hermanos en ese tiempo. Pero cuando ella llegó a cancelar la deuda, ella por no saber leer ni escribir, el licenciado la hizo firmar con su huella dactilar en un documento donde ella hacía constar que ya había pagado la deuda. Pero dejó transcurrir un año, llegaron los judiciales, la policía en ese entonces y hasta el ejército, que creo que era popular eso, ¿va? Y la fueron a con el lujo de fuerza. Y ella, ignorante, ¿va? Sabiendo que por qué la estaban sacando de su terreno. Y de una vez dice que le presentaron los documentos donde ella había vendido las propiedades. Y era una creo que 200 quetzales, y eran una finca de... Y créanme que hasta hoy en día ella presentó demandas y denuncias, y hasta hoy en día esos terrenos aún siguen en litigio por esa razón. Sí. No, pues mire, este delito evidentemente se ha cometido desde siempre. Y parte de las ingratitudes es precisamente eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que se hace es aprovecharse. Y mire, el ejemplo que le puse yo, por ejemplo, es de un notario, obviamente en complicidad o coautoría con el comprador. Pero eso también puede pasar hasta en los documentos privados. Yo, por ejemplo, redacto un documento a título personal en donde usted me hace constar de que, por ejemplo, una letra de cambio, en donde yo le presto a usted un dinero y resulta de que me la deja en blanco, ¿ya? Y vengo yo cuando tengo que cobrarla, en lugar de ponerle que le di 10,000, le pongo que le di 100,000 quetzales. Evidentemente que yo, Juan Pérez de los Palotes, inserté una declaración falsa. En este caso, pues obviamente, dice, en un documento que deba probar. Obviamente, cuando yo presento la letra de cambio para su efectivo cobro, no voy a cobrar los 10,000, voy a cobrar 100,000. Y claro, usted va a decir, no, es que yo no dije que eran 10,000, que no eran 100,000, eran 10,000. O sea, si usted se da cuenta, puede participar un notario en coautoría con un particular o puede el propio particular, y por eso dice, ¿quién con motivo? ¿Quién? Cualquier persona. Puede ser cualquier persona. Y acuérdese que puede darse tanto en documentos públicos como en documentos privados. Entonces aquí, o en documentos equiparados a documentos privados. Una letra de cambio, por ejemplo, puede darse. Entonces, un cheque que en todo caso usted otorgue y lo otorgue en blanco, pues evidentemente cuando lo llenan le ponen otra cantidad que no es. Entonces ahí se está dando una típica falsedad ideológica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, así como un ejemplo de hace como un año, yo escuché que unos magistrados del Tribunal Supremo Electoral indicaban que tenían título de doctores, creo yo, o magíster, y al parecer pues compraron esos títulos. ¿Eso es delito y podría clasificarse dentro de la falsificación de documentos, licenciado? Si ellos lo hacen, fíjese que dice, quien hiciere en todo o en parte. Aquí la materialidad del delito es que usted directamente lo haga, ¿ya? En todo caso, según tengo entendido yo, ese caso, ellos no hicieron el documento. El que es penalmente responsable es el tipógrafo, la secretaria, el que haya hecho ese documento. Recuerdo que en ese
estuvo involucrado el decano de una facultad, de una universidad, que certifica y firma que efectivamente tenían estudios de esa naturaleza. Ahí son responsables la secretaria, el propio decano que firma. Ahora, él es responsable conforme al artículo 325, quien sin haber intervenido en la falsificación hizo uso de un documento falsificado. Entonces la responsabilidad de él cambia, no en una falsedad material porque él no lo hizo, ni todo o en parte. ¿Cómo sería, digamos, en parte? Que hubiese habido un título a nombre de Juan Pérez de los Palotes y que él lo hubiera reproducido tapándole el nombre y poniendo el suyo. Entonces, el documento sí era cierto, pero él lo alteró. ¿Ya? Entonces, ahí él sí hubiese cometido la falsedad material. Pero al no intervenir él en hacer en todo o en parte el documento, sino solo en usarlo, se traslada al artículo 325, que es el uso de documentos falsificados. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Licenciado, buenas noches. Una última pregunta. Y esto es la clasificación de documentos falsificados. Entra también lo que es material fotográfico. Por ejemplo, lo que está tan de moda que es el Photoshop, ¿verdad? Que a veces por engañar a alguien o por extorsionarlo, por así decirlo, montan una fotografía. Eso también entraría, por ejemplo, de lo que son documentos falsificados, licenciado. Sí, evidentemente que aquí lo que importa es que sea documento. Acuérdense que al principio lo dije. ¿Qué debemos entender por documento? Toda manifestación escrita que conlleve una voluntad que en este caso debe aprobarse. Si en la fotografía, por ejemplo, aparece a un sujeto besando a su novia y le quitan eso y le ponen una figura de hombre, el que hizo ese Photoshop está manifestando evidentemente ya en este caso una particular forma de participar en la falsedad material, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque él materialmente está haciendo, en este caso, el documento. Entonces, claro está de que, acuérdense de que puede concurrir con otros delitos. Acuérdense que está la pluralidad de delitos. Concurso real y concurso ideal. 1, 2 o más delitos constituyen en este caso. Entonces, a través de un concurso real o a través de un concurso ideal. Entonces, como pueda darse la falsedad material para luego usarlo, ¿ya? Entonces ya habrían 2 delitos más. Si luego de eso viene, por ejemplo, y lo empiezan a circular en las redes sociales, ya hay otro delito. Entonces, si usted se da cuenta, pueden concurrir 1 o más delitos. Y claro está de que esto no es exclusivo, por ejemplo, de un solo delito en particular. Entonces, si usted hace un Photoshop para los efectos de y luego lo circula, entonces hay evidentemente más delitos que juzgar. Bien, ¿alguien más? Licenciado, buena noche. Buenas noches. Usted nos había hecho la distinción entre documentos públicos y documentos privados. Según entendí, la falsedad material era con documentos públicos y la falsedad ideológica podía ser con ambos, tanto públicos como privados. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y es que dice, quien hiciere en todo o en parte un documento público o alterare uno verdadero, ¿ya? Si usted necesita una partida de nacimiento para darle autorización a su menor hijo, por ejemplo, para que salga mañana a las 6 de la mañana para El Salvador, por ejemplo, dígame,
¿Tiene una partida de nacimiento usted a la mano? Generalmente no puede, no tiene. Entonces, pero sí tiene una computadora y tiene un sobrino que es buenísimo, usted misma es buena para manejar la computadora, usted arma la partida de nacimiento, la firma y todo, aparentemente con firmas legales, y usted la imprime y se la da, por ejemplo, a su hermana que va a ir a pasear y se quiere llevar a su hijo. Y claro, se lo lleva. Ahí usted ya cometió el delito de falsedad material porque era un documento público. ¿Quién tiene la potestad para hacer un documento público? Solo los funcionarios o empleados públicos. ¿En nombre de quién? En nombre del Estado. Pero eso ya a usted no le daba tiempo de ir al RENAP, ya no hoy a las 8:30 de la noche, ya usted lo que necesitaba era, porque mañana a las 4 de la mañana salía su hermano. Pues usted lo hizo. Entonces estamos hablando de un documento público. Obviamente aquí, si usted mira el artículo 323, dice, quien en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, entonces estamos hablando de una falsificación de documentos privados. O sea que se puede dar la falsificación material en documento público y en documento privado. Aquí lo establece directamente el artículo 323. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna pregunta más? Bien. No, licenciado. No, licenciado. No. Bien, si no existe ninguna otra pregunta más, voy a dejar al artículo 321 y 322 como puntos de agenda vistos, aun cuando citamos otros. En la clase posterior voy a adentrar ya en los subsiguientes para explicarlos uno por uno. Por ahora, pues sirvieron para los efectos de las preguntas que ustedes hicieron, pero mi obligatoriedad es verlos con detalle en la próxima sesión. Así es que por ahora, estimados amigos, cuando son las 8:21, doy por concluida esta sesión de hoy, agradeciéndoles su fina atención y por supuesto aprovechando para desearles una feliz noche y un feliz fin de semana. Así es que nos vemos la próxima semana, evidentemente para seguir con los delitos de falsificación de documentos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, feliz noche.